Muy buenos días. Hoy vamos a trabajar el siguiente tema, ¿ok? Para la tarea del 19 de agosto del 2020, séptimo grado. Bien, ¿de qué se va a tratar? Específicamente habla de números racionales. En síntesis, para poder resumir un poquito a qué se refieren los números racionales, son aquellos números que admiten cierta forma de escritura, que admiten ciertas operaciones. Es decir, un número entero es racional, sea positivo o negativo. Un número fraccionario es racional siempre y cuando se pueda hacer la división de esas dos cantidades que hacen a la fracción. Me refiero al numerador y al denominador. Entonces, partiendo de ese aspecto, vamos a tener en cuenta para que sea muy fácil de entender qué es un número racional. Bueno, dentro de los indicadores de evaluación presenta expresa de manera correcta las fracciones como parte de la unidad, es decir, cómo se escriben las fracciones, ¿sí? Expresa de manera correcta las fracciones como operador. Ahí, cuando habla de operador, se está refiriendo a una operación específica matemática, que es la multiplicación. O sea, es la multiplicación entre un número y una fracción. Bien, y luego clasifica correctamente las fracciones en propias e impropias. En este aspecto, las fracciones propias son aquellas en donde el numerador es menor que el denominador, ¿ok? Y las fracciones impropias son aquellas donde el numerador es mayor que el denominador. No se tiene en cuenta el signo de la fracción, es decir, por más de que sea positiva o negativa, esta regla se mantiene para cualquier tipo de fracciones, ¿ok? Bueno, entonces, dentro del desarrollo de las estrategias metodológicas van a encontrar específicamente qué es un número racional, ¿sí? A qué dice exactamente, es aquel número que se puede expresar como cociente de dos números enteros. Cuando decimos cociente en matemáticas, estamos diciendo división. La división se puede hacer, ¿ok? Si hay dos números, numerador-denominador, se puede realizar. Yo puedo obtener un número entero o un número decimal de esa fracción, entonces estoy trabajando un número racional. ¿Bien? Entre paréntesis, todos los números enteros son racionales. ¿Bien? Bueno, justamente por esta parte, fíjense que dice, hay un número entero A, ¿sí? Que se puede expresar como fracción. Todo número entero se puede expresar como fracción cuando le ponemos o le indicamos a su denominador como 1. Ese es famoso el que se completa. Está un número solito y yo quiero que sea fraccionario solito, entonces se entiende como entero. Entonces le hago una división, marco esta rayita que indica división y le escribo un número 1, entonces estoy diciendo que este número entero se volvió fraccionario y si puedo expresar de esta forma se entiende que también es un número racional. Bueno, en este diagrama, vamos a llamarle así, se puede evidenciar justamente a qué números, o de qué números, mejor dicho, está compuesto este conjunto de números racionales. La forma de simbolizar, cuando hablamos de números, estamos hablando de símbolos y hay varios tipos de símbolos. El principal es el número, es digamos la letra N mayúscula. Fíjense que está en el centro del diagrama. ¿Qué es esa N mayúscula? Son los números naturales. Los números naturales sirven para contar. Entonces, yo estoy contando, por ejemplo, mi edad. Entonces no voy a decir. Pero vamos a indicarle con un número entero. O sea, cuando decimos tengo 15 años, tengo 12 años, entonces no estoy expresando como con comas. Por ejemplo, tengo 12 años y medio o tengo 20 años y medio, no. Entonces cuando yo estoy indicando un número entero específico y positivo, cuando estoy contando números 1, 2, 3, 4, 5. Y también se considera el cero como un número natural. Bueno, entonces estos son números naturales, cuando utilizo para contar. Luego en este otro círculo, que está en otro color, fíjense que está en rosadito, hay una Z. Bueno, esa Z se refiere al conjunto de números enteros, ¿ok?
Dentro de los números enteros dice, bueno, el número entero aparece como para decir, bueno, no solamente existen los números positivos, también existen los números negativos, ¿verdad? Es como pasa con las temperaturas, temperaturas de ciertos países, a nosotros no nos pasa, que tienen 2 grados bajo cero, significa que la temperatura en sí es negativo 2 grados, ¿verdad? De ambiente. Entonces, cuando estamos indicando una profundidad, por ejemplo, el mar, el río, ¿verdad? Cuando nos metemos al agua, estamos por debajo del agua, entonces se considera el agua en sí como cero, un espacio cero, debajo los negativos y por encima los positivos. ¿Bien? Bueno, entonces esos son los números enteros, el conjunto que se representa con la letra Z. ¿Y a quién engloba todo este tipo de conjuntos? La letra Q. Y la letra Q representa a los números racionales. ¿Ok? ¿Sí? Es lo que dice, bueno, puedo tener números negativos, puedo tener números positivos, puedo tener números enteros, puedo tener números naturales, o puedo tener números con coma, que se llaman decimales, con coma y puntitos, o sea, es cuando se repite, o cuando tengo infinitos decimales, que pasa con el número pi, que luego van a conocer más profundamente. Entonces tiene infinitos decimales, se puede escribir 144 sobre 456, por ejemplo. Entonces una fracción. Entre paréntesis, cuando hables de pi, él representa específicamente a otro conjunto de números que es de los números irracionales. ¿Por qué voy a hablar de esto entre paréntesis? Porque pi todavía está admitiendo decimales, o sea, se siguen descubriendo números que están detrás de esa comita. ¿Ok? Esos son irracionales. Los racionales dice que se puede expresar entre comas con un decimal periódico específicamente, ¿sí? Puede ser decimal entero, puede ser fracción. Entonces los racionales dicen, bueno, hay un conjunto de números además de los positivos, los números naturales, los números enteros positivos o negativos. Entonces Q representa a los números racionales en sí, es decir, a todos los números que se pueden escribir como fracción, ¿sí? Siempre que un número decimal se pueda escribir como fracción, entonces, o un número entero se puede escribir como fracción, es un número racional. Bueno, luego dice, números racionales en notación fraccionaria. Notación, recuerden que en matemáticas se dice notación cuando se indica la forma de escritura de lo que se está hablando. Entonces, ¿cómo se representa? ¿Cómo se escribe un número fraccionario? Se escribe numerador, denominador. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa también? Que hay veces que el numerador va a ser mayor que el denominador. Entonces yo puedo escribir de esta forma la fracción. Y cuando indica esta flechita acá, significa que se hizo un cálculo auxiliar para poder encontrar esta misma fracción en su representación de fracción mixta. ¿Ok? Fracción mixta significa que yo, como tengo el numerador mayor que el denominador, y se sabe que el denominador es aquel que indica la totalidad de las partes del entero, entonces si yo tengo un número mayor que el denominador, significa que yo ya estoy teniendo cantidades enteras de 4 partes, en este ejemplo, ¿verdad? Entonces cuando se indicó acá, cuando hice mi cálculo auxiliar, evidencié que 1 por 4 es 4, al 7 le quedan 3, como una división común y corriente. Esta división en cálculo auxiliar yo voy a expresar para encontrar mi fracción mixta. Cuando dice acá mixto, es que el número es mixto, pero en realidad se refiere a fracción mixta, donde el entero se expresa en el medio de donde está esta rayita. Entonces se dice, hay un entero y 3 cuartos. O sea, una parte, vamos a suponer que es una pizza, pero de 4 porciones nomás. Entonces yo tengo ya una pizza de 4 porciones y la otra pizza donde también hay 4 porciones, de esa me quedan 3 de 4. ¿Ok? Entonces 7 cuartos indica un entero, ¿sí? 3 cuartos. Bien, entonces esto que queda se expresa en el numerador y el denominador siempre se mantiene.
no va a cambiar ni nada por el estilo. Bueno, después, más abajo, tenemos lo siguiente. Dice, para expresar un número mixto como fracción impropia se procede de la siguiente manera. Es tipo al revés. Yo tengo este número mixto o fracción mixta y quiero convertir en una fracción impropia. Entonces multiplico 4 por 1 y le sumo 3. Pero no hago esto así porque se me ocurre. No, porque esta es una regla específica que donde yo estoy buscando es el dividendo, que recuerden que es el numerador, dividendo, divisor. ¿Ok? Entonces el dividendo resulta del producto del cociente por el denominador y se le suma el resto. ¿Okay? Esa es una regla que está ahí. Entonces dice, se multiplica el denominador por el entero, que viene a ser el cociente, digamos que es la respuesta de la división. Entonces, si yo quiero que es venir de este mixto a esta fracción, entonces, lo que se hace es multiplicar el denominador por el cociente, el número que yo encontré en mi división cuando hice o descubrí, y le sumo el resto, que es lo que me quedó, para obtener el dividendo. ¿Bien? Entonces, 4 por 1 más 3, siempre divisor por cociente más resto me resulta en el dividendo. ¿Sí? Bueno, luego dice, las fracciones pueden expresarse como, y acá hay varios tipos de formas de expresar, ¿ok? Que vamos a decirle que son formas de escribir o qué se puede hacer con las fracciones. Bueno, la primera parte dice parte de un entero. Entonces yo tengo, es como le decía el tema de la pizza. Vamos a suponer que esta es una pizza completa. Cuando está pintado una parte, entonces es 1 de 2, porque tengo 2 porciones. Si yo partí en 3 la pizza, entonces tengo pintada una parte, significa que ya comí o vamos a decir que se usó una parte de 3. Y como yo tengo acá en 4 partes el todo, entonces 1 de 4. ¿Bien? Luego, la fracción como operador. Cuando se habla de fracción como operador, está indicando, y vamos a hacer, acá es donde yo necesito que ustedes entiendan muy bien una parte. Cuando en las matemáticas se dice un medio de, por ejemplo, o 3/4 de, que es lo que yo casi siempre hago cuando me voy a la carnicería. Me voy a la carnicería y le digo al carnicero, dame 3/4 de pulpa, por ejemplo. Entonces el señor piensa y me dice, bueno, 3/4 significa que no quiere todo. ¿Por qué? Porque el todo es 4. Es decir, 3/4, yo estoy diciendo, de 4 partes de un todo quiero 3. ¿Sí? Entonces, esa palabra de indica multiplicación. ¿Sí? Entonces, acá cuando dice fracción como operador, dice, para calcular la fracción de un número procedemos de la siguiente manera. Primero, lo que tienen que entender es qué significa esa palabra de. La palabra de en matemáticas, cuando digo un medio de, 3/4 de, estoy diciendo que voy a multiplicar. ¿Sí? Entonces, 2 sobre 30 avos, que es la forma correcta de expresar, significa 2 sobre 30 de 60 es 2 sobre 30 por 60. ¿Ok? Siempre. La palabra de, un medio de, 2 sobre 30 de, significa que voy a multiplicar. ¿Y cómo es el procedimiento que uso acá? Bastante simple, ¿verdad? Dentro de lo que cabe, es hacer lo siguiente. Multiplicar el número que está después de d, ¿sí? El número que está después de d divide con el denominador, ¿sí? Entonces, 60 dividido 30 es por este 60 y este 30. Entonces, 60 dividido 30 es 2. Entonces, me queda 2. Pero ¿qué pasa? Acá tengo otro 2. ¿Vieron que es 2 sobre 30? Entonces, este 2 por la respuesta de la división. Entonces, de ahí es que me quedó 2 por 2, 4. Otra forma de hacer, que voy a usar esta de acá, es 2 por 60 dividido 30. También va a estar bien. 2 por 60 dividido 30. 4. ¿Ven? Sale exactamente lo mismo. Esa es otra forma de resolver. ¿Sí? Que me parece más fácil aún. ¿Sí?
¿Por qué hice de esa forma? Porque se entiende que si yo completara este 60 con un 1 para